Buenas noches, mi nombre es Keili Rodríguez y junto a mis compañeros Margarita Rodríguez, Laura Rodríguez y Jesús Romo, vamos a presentarles hoy el plan de ahorro y uso eficiente del agua, desarrollado para la sede de hangares de la Universidad del Magdalena, en el marco de la asignatura Prevención y Control de la Contaminación del Agua del semestre 2026-1. ¿Puedes pasar, porfa? Compañera. A continuación, les muestro el orden de nuestra presentación. Esta se divide en 10 secciones. Empezamos con la introducción y los objetivos. Luego pasamos a la descripción del edificio y el área de estudio. Después veremos la oferta hídrica, los materiales hidráulicos, las materias propuestas, las propuestas de mejora y cerramos con las conclusiones y la bibliografía. ¿Puedes pasar, por favor? Comencemos con la introducción. El agua es uno de los recursos más importantes para la vida y el desarrollo sostenible. A nivel mundial, se reconoce como un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. Sin embargo, en muchas instituciones su uso sigue siendo ineficiente, con pérdidas y desperdicios que pueden evitarse con una gestión adecuada. El plan de ahorro y uso eficiente del agua es un instrumento de gestión ambiental que busca identificar y analizar y mejorar el uso de recursos hídricos dentro de una instalación específica. En nuestro caso, el proyecto se enfoca en los hangares de la Universidad del Magdalena, donde se realizan actividades académicas de laboratorios de varias facultades y donde se identifican oportunidades importantes de ahorro. El objetivo general de este proyecto es formular estrategias para el ahorro y uso eficiente del agua en los hangares, mediante el monitoreo del sistema de abastecimiento, contribuyendo a la optimización del consumo, la reducción del desperdicio y la promoción de prácticas sostenibles. Para lograrlo, nos planteamos 5 objetivos específicos. Primero, analizar de forma periódica el consumo del agua, diseñar estrategias que contribuyan al uso eficiente del recurso hídrico, identificar oportunidades de mejora en la gestión del agua, establecer medidas para el monitoreo y control del consumo y promover la participación y sensibilización del personal y la comunidad estudiantil. ¿Puedes pasar, porfa? Toda acción relacionada con el uso del agua en Colombia debe enmarcarse dentro de las legislaciones ambientales vigentes. Este proyecto se apoya en 4 normas fundamentales. La Ley 99 de 1993, que crea el Sistema Nacional Ambiental y establece los principios generales de la política ambiental colombiana, incluyendo la protección de recursos naturales como el agua. La Ley 373 de 1997, que es la forma más directa relacionada con nuestro proyecto, ya que establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, obligando a todas las entidades que utilizan recursos a presentar un plan de este tipo. El decreto 1076 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector ambiente y que compila toda la normativa ambiental nacional, incluyendo lo relacionado con concesiones de agua y su aprovechamiento. Y finalmente, la resolución 631 del 2015, que establece los parámetros y valores límites máximos permitibles para los vertimientos de aguas residuales relevantes para el tratamiento y la disposición del agua usado en los laboratorios. ¿Puedes pasar, por favor? Ahora veamos el lugar donde se realizó el estudio. Los hangares de la Universidad del Magdalena fueron creados el 16 de mayo del 2005. El edificio tiene una área construida de 2.209,43 metros cuadrados y se distribuye en 5 áreas de un solo nivel. En cuanto a su funcionamiento, opera en 2 turnos de 12 horas diarias, 6 días a la semana, durante 48 semanas al año. Su consumo del agua menstrual registrado es de 21.25 metros cúbicos. Dentro de estos hangares se realizan principalmente clases de laboratorios experimentales de diferentes facultades. Es importante destacar que el edificio no cuenta con una
Su consumo de agua mensual registrado es de 21.5 metros cúbicos. Dentro de estos hangares se realizan principalmente clases de laboratorios experimentales de diferentes facultades. Es importante destacar que el edificio no cuenta con una coordinación administrativa única, ya que alberga laboratorios y espacios de distintas facultades, lo que hace más compleja la gestión del recurso hídrico. ¿Puede pasar, compañera, por favor? En esta diapositiva podemos ver la ubicación geográfica de los hangares dentro del campus. La sede se encuentra en la carrera 32, número 22,8, sector San Pedro Alejandrino, Santa Marta Magdalena. En las coordenadas latitud 11 grados 13 minutos 30.27 segundos nortes, longitud 74 grados 11 minutos 5.93 segundos oestes. En la imagen se pueden identificar las tres zonas principales que fueron objeto de este estudio: las zonas de aire de laboratorio, los laboratorios y los baños. Estas tres áreas concentran la mayor parte del consumo y del desperdicio del agua en las sedes. A continuación, mi compañera Laura Rodríguez. Ahora continuaremos con la parte técnica del diagnóstico, donde se analizó la infraestructura hídrica de los hangares y las principales fuentes de abastecimiento de agua. Como podemos observar, se presentan los planos correspondientes al área de estudio de los hangares, en este caso pues de la Universidad del Magdalena. Estos planos son importantes porque permiten visualizar la distribución de los espacios, las instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como la ubicación de laboratorios, baños y zonas con equipos de aire acondicionado. Además, también podemos resaltar, digamos, que estos planos facilitan la identificación de los puntos de abastecimiento y consumo de agua, lo cual es fundamental para desarrollar estrategias de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. Gracias a esta información fue posible comprender cómo se mueve el agua dentro de la infraestructura y detectar áreas donde puede implementarse algunas mejoras. Bueno, aquí como la compañera está mostrándole, estos son los planos desde el hangar A hasta el E. Seguimos con la oferta hídrica. Ok, en la oferta hídrica, la Universidad del Magdalena cuenta principalmente con un pozo profundo que abastece a gran parte del campus universitario. Este pozo fue construido en el año 2015 y tiene una profundidad aproximadamente de 115 metros, con una capacidad cercana a los 13,4 litros por segundo. Su función principal es garantizar el suministro de agua para las actividades académicas, sanitarias y operativas de la universidad. La importancia de esta fuente radica en que permite mantener un abastecimiento constante de agua, especialmente en una zona donde el recurso hídrico debe gestionarse de manera eficiente y sostenible. Pasa, por favor. Ok, en el diagnóstico hidrosanitario. Bueno, posteriormente realizamos un diagnóstico hidrosanitario con el objetivo de identificar las fuentes de agua y evaluar las condiciones actuales del sistema. Durante este análisis se identificaron dos fuentes principales, como podemos observar. La primera corresponde al pozo profundo asociado al acuífero del río Manzanares, el cual representa la fuente principal del abastecimiento de agua para la universidad. La segunda fuente identificada fue el agua condensada generada por los equipos de aire acondicionado. Esto es fundamental para lo que iremos desarrollando. En total se registraron 27 equipos de aproximadamente 18,000 digamos, en capacidad de agua proveniente de esta fuente, capaces de producir aproximadamente 265 metros cúbicos de agua al año. Sin embargo, actualmente esta agua no está siendo aprovechada y digamos, termina desperdiciándose.
Este hallazgo fue muy importante dentro del estudio, ya que demuestra que existe una fuente alternativa que podría reutilizarse en actividades como riego y limpieza, disminuyendo así el consumo de agua potable. Siguiente, por favor. Pasa, por favor. Ok, en la identificación de elementos. En esta ocasión, después que realizamos el diagnóstico, se realizó la identificación de los elementos hidráulicos y sanitarios presentes en los hangares. Entre los principales elementos encontrados se identificaron grifos, sanitarios, mingitorios y equipos de aire acondicionado. La identificación de estos componentes es fundamental porque permite reconocer cuáles son los puntos de mayor demanda y cuáles presentan oportunidades de mejora en términos de eficiencia hídrica. Además, esta información sirve como base para proponer tecnologías de ahorro de agua y sistemas de monitoreo más eficientes. Pasa, por favor. Por ejemplo, en el tema de los aires acondicionados, estos representan uno de los elementos más relevantes, digamos, dentro de nuestro proyecto, debido a la generación constante de agua condensada. Aunque normalmente esta agua se desecha, realmente puede ser reutilizada en diferentes actividades que no se requiere agua potable. Por ejemplo, podría utilizarse para el riego de zonas verdes o para actividades de limpieza y aseo. Por esta razón, el proyecto plantea la necesidad de implementar estrategias de recolección y aprovechamiento de esta agua, contribuyendo tanto al ahorro del recurso hídrico como a la reducción del desperdicio. En conclusión, esta fase del diagnóstico nos permitió comprender cómo está conformado el sistema hídrico de la zona de los hangares, identificar las principales fuentes de abastecimiento y reconocer oportunidades de mejora para promover un uso más eficiente y sostenible del agua. Bueno, continuamos con las redes de suministro, siguiendo lo que decía nuestra compañera. En esta parte, esta diapositiva como tal nos presenta la red de distribución hídrica general de la Universidad del Magdalena. En este plano es importante, bueno, destacar porque nos permite, bueno, entender cómo llega el agua a nuestra universidad y cómo se extiende en la zona de hangares, cómo pasa a través de ellos y cómo se distribuye en todo el sistema. El abastecimiento inicia como tal en un pozo profundo que se capta el agua del acuífero del río Manzanares. A partir de ese punto, el agua es conducida a partir de tuberías principales hasta el hangar C, donde se encuentra la motobomba. Luego, el agua es impulsada hacia los tanques de almacenamiento ubicados en los hangares C y los hangares D. Y desde allí se distribuye por gravedad, un método muy conocido entre nosotros, hacia los diferentes puntos de consumo. Un análisis, bueno, muy importante en este caso a mencionar es que el sistema solo tiene un medidor general, lo que limita de cierta manera el piso, ya que solamente se encuentra uno. Y bueno, no se puede saber a cabalidad cuánto consume cada hangar. ¿Pasa, compañera? Siguiendo con esto, tenemos las instalaciones sanitarias. En esta diapositiva, pues, podemos observar el inventario de los elementos hidrosanitarios presentes en la zona de los hangares. Voy a recalcar algunos que identificamos, en este caso 37 grifos, 7 sanitarios, también tenemos 7, 3 minigitorios también, y 27 unidades de aire acondicionado, que como sabemos, cada uno de los hangares cuenta con estos. Un aspecto clave que también es importante es que los aires acondicionados, estos generan agua condensada, como sabemos que desprenden, que actualmente está siendo desperdiciada, no está siendo aprovechada a cabalidad.
También cabe recalcar que este volumen de agua podría aprovecharse de forma considerable en una actividad ya sea como el riego o la limpieza otra actividad que no requiera agua potable. También se observó que no hay dispositivos ahorradores como aireadores o sensores, los cuales también, digamos, no ayudan a que el consumo de este pues baje. ¿Puedes pasar, compañero? Bueno, en este pedazo, nuestra diapositiva presenta los usos del agua dentro de los hangares. Los principales usos son el lavamanos, como conocemos, los sanitarios, las oficinas, riego y la limpieza, que es algo muy destacado. Además, los usos vamos a clasificarlos según la calidad del agua requerida. Eso también es algo muy importante a mencionar. Los baños y oficinas, estos requieren agua potable para su limpieza, pero el riego y el aseo no requieren agua potable. Un análisis clave que también organizamos es que en gran parte el consumo podría cubrirse con agua no potable, lo que abre la posibilidad a la reutilización. Es algo lo que hemos estado haciendo mucho énfasis, ya que hemos notado que este no se está realizando correctamente. ¿Puede seguir, compañera? Bueno, haciendo un breve pase, vamos a hablar de la demanda de agua también. En esta diapositiva lo que analizaremos son las demandas de agua según las actividades realizadas en los hangares. Las principales actividades que generan demanda son los laboratorios, que como sabemos son los más frecuentes, la limpieza, como mencionábamos anteriormente, el servicios sanitarios y el riego. Un análisis también que realizamos acá en esta demanda es que el consumo depende de la frecuencia del número del uso de los usuarios que llegan a este lugar, por lo que no es constante, sino que este es variable, es bastante relativo. Y también este permite identificar cuáles son los puntos críticos donde se debe enfocar el ahorro. Aquí tenemos una tabla, la cual vamos a explicar columna a columna, bueno, cada una de las filas, donde, bueno, cabe rescatar, bueno, la limpieza, que es la fila número 1. En el caso de la limpieza, el agua se utiliza para la ciudad de los laboratorios, las oficinas y las áreas comunes. En este caso mencionamos anteriormente 7 sanitarios, 3 mingitorios y el consumo estimado alrededor de lo que logramos captar es de 1.75 litros por día, en este caso por baño. La intensidad es de aproximadamente 4 personas al día encargadas de estas actividades. Análisis corto que realizamos en esta parte de esta fila es que aunque el consumo individual es bajo, es constante, por lo que genera un impacto que se va haciendo acumulativo. Luego iniciamos con la fila número 2, en este caso los laboratorios. Este es muy clave, ya que día a día se utiliza para lavado de equipos, preparación de soluciones y limpieza, y se cuenta con 33 grifos. El consumo es de 5.85 metros cúbicos por día. Es considerable, uno de los más altos. El consumo, la frecuencia también varía relativamente de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes aproximadamente nuestra semana. Esto convierte a los laboratorios en el principal punto crítico del consumo que vemos en los hangares. La fila número 3, que vendría siendo el riego, en nuestra diapositiva, esta agua se utiliza para el riego de zonas verdes, que como conocemos también en este caso se utilizan 8 aspersores y el consumo es de 4.18 metros cúbicos diarios. La frecuencia es de 3 de la tarde a 4 p.m. del lunes a sábado, en la que se encarga, bueno, más que todo los aspersores en regar y, bueno, el distinto personal que se encarga de esta labor. El riego es uno de los mayores, de cierta manera, en consumos que no requiere agua potable, ya que podemos utilizar agua que no es potable, valga la redundancia, para esta labor. Y para concluir en esta parte, el pecuario, en este caso corresponde a la acuicultura, se utilizan 2 estanques. El consumo es de 4 metros cúbicos por estanque. Haciendo un análisis de este, el consumo depende bastante de las prácticas, pero puede ser significativo también, o sea que puede ser relativo. En general, los mayores consumos se encuentran en laboratorios y riego, como pudimos observar. Este permite identificar claramente dónde deben aplicarse estrategias de ahorro
para poder controlar, bueno, cada uno de los consumos que hacemos. ¿Puedes continuar, compañero? Y bueno, nuestra diapositiva número 27, tenemos clasificación, bueno, del consumo. Esta diapositiva en realidad complementa la anterior, mostrando cómo se clasifica el consumo de agua según su calidad. Calidad del agua, se observa que, bueno, la jardinería no potable, el aseo no potable y baños y oficinas, vuelve a destacar que se necesita agua potable. No todos los usos, como mencionaba anteriormente, no requieren agua potable. Esto es algo muy importante, ya que por medio de esto y un control se puede hacer reutilización y podemos utilizar mejor este líquido. Y en tipos de uso podríamos hablar de que se clasifica en doméstico, riego e industrial. El riego cubre grandes áreas y consume bastante agua. El cuadro incluye también información como el número de personas, área de riego, consumo mensual y tipo de riego. También tenemos, bueno, en la parte, bueno, quería mencionar de vertimientos. También se analizan los vertimientos, es decir, el agua que se descarta después de usarse. En fuente podríamos mencionar que la fuente principal es subterránea proveniente del acuífero del río Manzanares. Y para hacer un análisis final de esta parte de nuestra diapositiva, se está utilizando agua potable en actividades que no lo requieren, como riego y limpieza. En conclusión, el problema no está en la falta quizás de agua, sino en su mala gestión en lo que pudimos analizar en los hangares. Por eso es necesario implementar estrategias de reutilización, control de consumo y el uso eficiente de nuestros recursos. Bueno, bueno, continuando con lo que dijo mi compañero, pues me gustaría hablarle de las pues, estrategias para el uso racional y eficiencia del agua. Comenzando con esto, pues tenemos un programa para llevar a base de esas estrategias, que pues viene la actualización de informaciones del sistema de abastecimiento, instalación de medidores por edificio, pues implementación de tecnologías de bajo consumo, mantenimiento preventivo y correctivo, cambios de hábitos de consumo, implementación de sistemas de reuso y reciclaje, utilización de fuentes alternas de agua, educación y capacitación y control y seguimiento. Pues en base a esto, pues tenemos unas estrategias de ahorro y pues con esto tenemos unos objetivos. Pues sería como que formular acciones concretas que pues nos permitan optimizar el uso del recurso hídrico en los hangares, garantizando sostenibilidad, reducción de pérdidas y cumplimiento pues de la ley 373 del 1997 sobre un uso eficiente y un ahorro de agua. La importancia de esto que es que el agua es un recurso limitado pues, y esencial para las actividades académicas y de laboratorios. Su gestión viene siendo responsable de disminuir costos operativos, también previene las fugas y daños estructurales, promueve una cultura ambiental entre estudiantes y trabajadores, contribuye a la sostenibilidad institucional y el cumplimiento de la normativa ambiental. Las estrategias principales son el reuso de agua condensada, que es la de los aires acondicionados, pues se utilizaría para el tipo de riegos y limpiezas. Las instalaciones de señalización con códigos QR. Esto se usaría para la educación ambiental. Lo que se busca con esa estrategia es pues crear personas más conscientes a la hora de utilizar agua, que cada quien al momento de utilizarla pues tenga como que la oportunidad de ver el código, que le llame la atención, mirarlo y así educar no solo a cierta parte de la comunidad estudiantil, sino pues que toda la universidad tenga acceso a cierta información. Implementación de riego tecnificado por goteo, este se llevaría a cabo en las zonas verdes. Monitoreo digital en tiempo real mediante sensores inteligentes. Sustentación de equipos por tecnologías de bajo consumo, como los airadores, sanitarios duales, sensores automáticos, campañas educativas y mantenimiento preventivo, pues, para consolidar hábitos que sean sostenibles. Eso tiene unos criterios de evaluación. Por acá tenemos unas tablas donde nos muestran
en qué, o sea, en los criterios en que se encuentran, la evaluación que se le hizo, si es alta, media. Bueno, tenemos unos principales que son un criterio técnico que pues es la capacidad de implementar con los recursos y el personal disponible. Esto lo tenemos en un criterio alto. Tenemos el financiero, que es el que hace la relación de costos, beneficios y disponibilidad presupuestal, lo tenemos en un criterio medio. El ambiental, que hace el impacto positivo en la conservación de recursos hídricos y reducción de vertimiento, y lo tenemos en un criterio alto. El institucional, que hace la alineación con las políticas ambientales y operativas de la Universidad de Magdalena, y lo tenemos en un criterio alto. Podemos ver que pues también tenemos como que una matriz de priorización, que esta nos permite clasificar las estrategias según su impacto y facilidad de ejecución, como ya lo había mencionado anteriormente. Las estrategias prioritarias pues son aquellas que aprovechan los recursos existentes y generan resultados de manera inmediata, dando ahorro y un control al agua. Tenemos unas tecnologías eficientes. En esto tenemos pues, el sistema de reuso y reciclaje del agua. Las fuentes de agua condensada de los 27 equipos de aire acondicionado instalados en los hangares, la producción estimada que se lleva a diario, se haría un uso propuesto de los riegos de los jardines, la limpieza de áreas externas y lavados de beneficio, disminuyendo el consumo de agua potable, reduciendo los costos que tienen las operaciones, promoviendo el aprovechamiento de los recursos internos, minimizando el impacto ambiental por el vertimiento innecesario. Los riegos tecnificados por goteo, que el sistema de riego controlado que distribuye el agua directamente a las raíces de las plantas, ahorrando hasta un 40% del agua usada en zonas verdes, reduciendo pérdidas por evaporación y de pronto goteos que se encuentren entre los grifos y los sistemas de riego. Sería también pues utilizando el agua reciclada y condensada. En las instalaciones eficientes, tenemos la instalación de dispositivos ahorradores en los 37 grifos identificados en la zona de hangares, constituye pues a una de las intervenciones más costo efectivas del plan. Se propone la instalación de aireadores reductores del caudal, grifos con sensor de proximidad en los baños de mayor afluencia e inodoros de doble descarga. En el plazo de los actuales equipos convencionales, el conjunto de estas tecnologías puede reducir el consumo sanitario hasta un 50 o un 70%, que son las estrategias complementarias. También quiero hacer un momento de énfasis en lo que es la educación ambiental. Desde un punto de vista, si nos damos cuenta, si no educamos, pues como que nunca vamos a llegar al ahorro que se debería tener, porque podemos implementar tecnologías, podemos hacer de todo un poco, pero si las personas no están conscientes de lo que conlleva cada acción que tenemos, entonces como que no nos detenemos un poco a pensar antes de dejar el grifo abierto, antes de utilizar más agua de lo que es necesario. Entonces, a eso es lo que lleva utilizar los códigos QR. Como había dicho anteriormente, la idea es que toda la comunidad universitaria, ya que estamos en una universidad que tiene unos proyectos sostenibles, pues tenga el conocimiento y no sea solo en el énfasis de nosotros como los ingenieros ambientales y sanitarios. Tenemos aquí es donde se lleva la supervisión y concientización, que es desarrollar las campañas educativas, en cumplimiento a la ley 373 de 2019, hacer las señalizaciones del código QR, promover los recursos de agua condensada. También pues sería como que necesario hacer una actualización de información del sistema de abastecimiento, ya que llevando un control de esto sabríamos siempre qué agua se gasta a diario. Si tenemos esto en cuenta, manejaríamos un plan de ahorro más eficaz. También se recomienda hacer instalaciones de medidores por edificio, ya que como había dicho mi compañero Jesús, pues el edificio solo tiene un solo medidor y el hangar pues alberga la mayor cantidad de laboratorios y las instalaciones hidrosanitarias principales en la zona.
lo que requiere pues una medición cercana para obtener los datos más precisos para así poder llevar el control del que hablaba anteriormente. E implementar las tecnologías de bajo consumo, que como lo había dicho son las descargas de los sanitarios de doble descarga, el mantenimiento preventivo y correctivo. Pues un dato importante es que los sanitarios de doble descarga nos permiten hacer tanto la descarga total como la descarga parcial. Esto es bastante importante, ya que si hacemos una descarga parcial, pues se estaría consumiendo menos recursos hídricos que si hacemos una descarga total. Entonces se estaría equilibrando y pues se estaría bajando un poco el consumo que se está teniendo diariamente. Como conclusiones tenemos que pues se evidenció una falta de control técnico y registro en las actualizaciones en las redes hidrosanitarias de los hangares. El mantenimiento pues se realiza solo cuando ocurre una falla, lo que genera ineficiencia y desperdicio de agua. El programa PAUEA presenta alta variabilidad técnica e institucional, lo que demuestra que pues lo podemos comenzar a ejecutar ya con los recursos que tenemos disponibles en el momento. Entonces no tenemos como que esperar que pasen ciertas cosas para poderlo hacer. La implementación de las estrategias nos permitiría también tener una gestión hídrica más eficiente y sostenible, una reducción de riesgos y costos operativos y un fortalecimiento de la cultura ambiental y universitaria. Tenemos unas recomendaciones también bastante importantes que hacer, que es implementar en el sistema de monitoreo digital y el uso del agua condensada como acciones que se lleven inmediato. Como lo dije anteriormente, pues no hay que hacer un gasto económico en el momento para poderlo hacer porque es agua que se está desperdiciando, que se puede recopilar y utilizar de manera inmediata. Fortalecer la educación ambiental mediante campañas y señalizaciones, y también podemos hacer el hecho de como que crear pequeños folletos, colocarlos en los baños, en los grifos, en cierta parte de la universidad que pues sean esenciales, que tengan bastante flujo de personal, que muchas personas lo puedan ver, que sea de manera llamativa. Crear un programa de mantenimiento pues preventivo con el registro técnico que se esté actualizando constantemente como lo exige la norma. Y pues creo que con este proyecto, una de las cosas que más nos gustaría es que el proyecto se integre al edificio y que lo podamos efectuar, que no quede solamente como con un proyecto de investigación, sino que en algún momento pues se pueda llevar a cabo para contribuirle a la universidad y que sea así pues cumpliendo el desarrollo sostenible que tiene. Muchas gracias por su atención.